¿Cuáles son los viejos rudimentos, pastor? No son las fiestas del Eterno, son las fiestas mundanas. Gálatas 4, verso 8. Dice la palabra: antes, en otro tiempo, no conociendo a Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ya conmigo, demonios. Mas ahora, habiendo conocido a Yahweh, o más bien siendo conocidos de Yahweh, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Amén. Levante su mano, diga: Padre, en el nombre de Yeshua, saca pan de la Torá y alimenta mi espíritu en esta noche. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Bueno, ya expliqué en las dos clases pasadas que aquí Pablo o Chaulo se está refiriendo a los hermanos de Galacia o a los Gálatas que venían de una cultura bárbara. Venían con costumbres paganas, habían aceptado al Mesías, pero todavía estaban encerrados en costumbres paganas, en tradiciones huecas y flacas, débiles. ¿Débiles en qué sentido? Que no alimentan, que no ayudan, que no hacen crecer espiritualmente. Todavía ellos celebraban fiestas que eran dedicadas a los demonios. Y lo mismo está pasando hoy con la cristiandad. Las fiestas que son realmente del Eterno no se celebran, se cuestionan, se critican, se juzgan, se pisotean, se hablan mal, se menosprecian, creen que son obsoletas, que no sirven para nada, pero sí se celebra Halloween, se celebra la Navidad, se celebra la Semana Santa, se celebra San Valentín, el día de los enamorados, el día de gracia, Easter, el día del conejo, el día del huevo, en fin. Lo mismo está sucediendo. Entonces, la opción que yo quiero dejar es, la mejor opción es celebrarle las fiestas al Eterno. Amén. Porque son las fiestas que exaltan su nombre, nos traen luz y revelación, nos abren el entendimiento profético. Una fiesta mundana, una fiesta dedicada a los dioses, a los ídolos, no tiene ningún entendimiento profético. Las fiestas nos mantienen alerta porque son ensayos proféticos para la eternidad, nos dan identidad, nos preservan la cultura, nos unen como familia, ya lo expliqué la vez pasada. Nos abren ventanas de bendición, porque cada fiesta es una intervención profética o una acción o algo apoteósico que Yahweh ha hecho a través de la historia con su pueblo. Y nosotros en la Torá todo el tiempo estamos de fiesta, porque Yahweh, dice la palabra del Eterno, dice: este es el día que hizo el Yahweh, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Entonces las fiestas, Yahweh las permite también para que nosotros nos gocemos con él y estemos en una intimidad espiritual con él. Amén. En la Torá tenemos por lo menos 6, 7 fiestas que son oficiales, que él las estableció, y tenemos 2 fiestas que son rabínicas, que fueron colocadas por el Sanedrín, porque consideraron que aunque Yahweh no las mandó, históricamente Yahweh intervino a favor del pueblo, y por lo tanto el pueblo judío nunca podría olvidarse de esas intervenciones, y quedaron oficializadas a través de la historia hasta nuestros tiempos. Entonces, tenemos la fiesta de Pesaj, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, tenemos las primicias,
tenemos Chabou, tenemos Sukkot, tenemos trompetas, Terúa, tenemos el Yom Kippur, tenemos otra también, ¿cuál es? Tenemos el Shabbat, que es una fiesta semanal. Cada 8 días celebramos el Shabbat. Y tenemos 2 fiestas que son confirmadas por el Mesías, pero que son rabínicas: Hanukkah, Purim y Rosh Hodés. Amén. Claro que Rosh Hodés, el Señor habló del Rosh Hodés, porque en Rosh Hodés se abría la ventana que da hacia el oriente y había que hacer sacrificios. Entonces, en cada fiesta hay bendiciones, porque es un evento, es una intervención divina en nuestra vida. Y cada día que la celebramos, recibimos luz de verdad y revelación del Espíritu Santo. Amén. En cambio, las fiestas que está hablando Pablo, al cual se está refiriendo en los Gálatas, les dice: hermanos, ustedes celebran los días, los meses, los años, pero temo que yo haya trabajado en vano, porque estaban celebrando fiestas del dragón, o sea, fiestas del Imperio Romano y fiestas del vino fermentado, que es el espíritu greco romano que corrompe y fermenta las cosas. A esas fiestas Pablo le llamó los viejos rudimentos. Los viejos rudimentos. ¿Y cuáles son los viejos rudimentos? Son las costumbres paganas que arrastramos de nuestros ancestros y de nuestra cultura, que está plagada de costumbres demoníacas sin darnos cuenta. Por eso dice la palabra que Pablo dijo: lo que los gentiles adoran, lo adoran a los demonios, lo hacen a los demonios. Pero nosotros adoramos al único y soberano, que se llama Yahweh, dice Pablo. Dice la palabra que los gentiles quiere decir que no conoce la Torá, que no es judío, que no pertenece a la cultura de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel tiene una cultura revelada. Diga conmigo: cultura revelada. Y esa cultura revelada que viene del cielo es la manera como se adora. Y eso es lo que se llama Kol Torah. Diga conmigo: Kol Torah. Kol porque viene de arriba, y Torah porque quiere decir instrucción. Ninguna cultura fue instruida por el Eterno y le enseñó cómo se tenía que adorar. Solamente el pueblo de Israel. Yahweh le reveló la forma, cómo se tiene que adorar y cómo lo tienen que adorar. Por eso dijo Yeshua que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Entonces vamos a aplaudir al Eterno. Las fiestas, óigalo bien lo que le quiero decir, nos dan vida. ¿Por qué nos dan vida? Porque las fiestas están compenetradas con lo que somos nosotros y con lo que hemos recibido. Por ejemplo, la fiesta de Pesaj, el cordero asado, las copas de vino, los panes sin levadura, las hierbas amargas, es todo el proceso profético que el Eterno ha hecho con nosotros. Por ejemplo, los panes sin levadura representa la eliminación del jamés, del pecado en nuestra vida. Cuando estamos celebrando Pesaj, estamos celebrando prácticamente nuestro encuentro con Él, la liberación del pecado. Las hierbas amargas representa la esclavitud, la vida de miseria que teníamos cuando andábamos sin Él. Cómo el diablo nos hacía sufrir, cómo lloramos, cómo sufrimos por causa del pecado. ¿Cuántos matrimonios acá no sufrieron? ¿Cuántas mujeres no sufrieron por causa de la infidelidad de su esposo? ¿Cuántas personas no sufren cuando están en el pecado? Entonces las hierbas amargas nos hace recordar la vida de esclavitud y nuestra vida ahora en Yeshua, que es una vida plena
de bendición y de vida eterna. ¿Cuándo tú vas a vivir en santidad? ¿Cuándo tú vas a tener identidad? ¿Cuándo tú vas a vivir con carácter y personalidad? Cuando conozcas los mandamientos. Yo conozco muchos cristianos que viven la gracia, pero no tiene identidad, no tiene nada y vive su vida un revolú, porque no sabe qué obedecer, no sabe qué guardar, no sabe cuál es la instrucción y los líderes le dicen que ya los mandamientos pasaron de moda. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos un pueblo libre, pero sin identidad, porque no tienen la instrucción. Diga conmigo, decretos, leyes, mandamientos y estatutos. Si es válido decir que algunos ya pasaron de moda porque son rituales, pero la ley oral, la ley espiritual, la ley moral, la ética, la moral, el amor hacia el prójimo, los mandamientos que tienen que ver con la exaltación a Yahweh, con el amor al prójimo, la ley que tiene que ser moral y espiritual, nunca pasará de moda. Sigue rigiendo nuestra vida por medio de la ley del Espíritu. Amén. Bueno, gracias. Shabbat. Diga conmigo, la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo habló de la ley del Espíritu? ¿Y por qué habló de la letra muerta? La letra muerta fue la primera ley que vino en piedra. ¿Por qué muerta? ¿Porque no tenía vida? No, sino porque fue impotente para cambiar la naturaleza del hombre. ¿Y por qué ahora la ley del Espíritu? Porque precisamente en el día de Pentecostés, esa ley que estaba muerta, el Señor le pone fuego y nos la mete en la mente y en el corazón, como habló Jeremías, y está dentro de nosotros, rigiendo, controlando, instruyendo nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra que cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas. Él es un maestro, pero ¿un maestro de qué? De la ley. Por eso dice la palabra, la ley del Espíritu de vida. Amén. O sea que cuando viene el Espíritu Santo, Él te va a enseñar cómo realmente se deben guardar los mandamientos, se debe de amar al Eterno y se debe de amar a Yahweh y se deben celebrar las fiestas y cómo nosotros debemos andar con una conducta espiritual en el mundo, porque Él nos va a instruir y nos va a llevar a toda Torah, a toda verdad y a todo conocimiento. Entonces diga, Chabó, la venida del Espíritu Santo. Ese Pentecostés. Tú tienes que tener un Pentecostés en tu vida. Salvación sin Pentecostés es algo incompleto. Si tú tienes el Pesat, pero no tienes Chabó, estás incompleto. Porque el que cambia tu vida es el Espíritu. Yahshua te perdona, pero el que revoluciona, cambia, afirma, restaura y te trae el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Diga conmigo, la ley del Espíritu. Vamos entonces para otra fiesta importante. Diga conmigo, Yom Teruah. Y usted dice, bueno, ¿y por qué aparece Rosh Hashanah? ¿Por qué hay dos fechas? Realmente, el año nuevo espiritual, religioso, debía ser el 14 del Nisan. Porque dice la palabra, este será el comienzo del año. El Nisan sería realmente el 14 del Nisan, el comienzo de un año nuevo. Sería el comienzo de un año nuevo. Realmente ese es el calendario de la Torá. Pero ¿por qué aparece otro calendario? ¿Por qué los rabinos celebran el año nuevo desde Yom Teruah y es el séptimo mes? Porque los rabinos colocaron otro calendario que es el nacimiento de Adán, el nacimiento del hombre, el nacimiento de Adán y de Eva. Amén. El nacimiento del hombre y de la mujer. Por eso Teruah o Rosh Hashanah, que es el séptimo mes del calendario hebreo, es el nacimiento del primer Adán. Amén. El primer Adán metió las patas. El primer Adán trajo la muerte, pero el segundo Adán
volverá nuevamente en el Yom Teruah, en el Rosh Hashanah, a traer el nuevo orden mundial. Por eso la venida de Yeshua está compenetrada en un misterio profético que está escondido dentro de Rosh Hashanah y Yom Teruah, que es el séptimo mes, porque Él es el segundo Adán. ¿Cuánto le alaban? Todos los escritores neotestamentarios hablaron y con voz de mando y con trompeta de Elohim. ¿Qué es la palabra trompeta, hermano Carlos? A ver, ¿dónde está la pistola de agua? ¿Cuál es la trompeta? ¿Cuál es la trompeta? Diga conmigo, chofar. A ver, pásenme el chofar. Es sacado de un cuerno ¿de qué? De carnero. Ahí está el misterio. ¿Por qué esta fiesta es importante? ¿Por qué esta fiesta no es importante? Porque es el día de nuestra liberación. Es el día del arrebatamiento. Es el día de la venida de nuestro Mesías. Amén. ¿Por qué? Terúa, ¿por qué? Porque la palabra terúa quiere decir sollozo. O sea que en medio de aflicción, en medio de dolor, Yahweh nos levanta de acá, de este mundo bajo y perdido. Mire, aquí está. Aquí está. Venga, hermano. Entonces, esta fiesta, ¿cómo se llama esta fiesta donde se suena este cacho? Dijeron los vecinos, es que ustedes suenan duro ese cacho y no nos dejan dormir. Este cacho, ¿esto cómo se llama? Chofar, diga conmigo, chofar. Pero el amanuense, ¿usted sabe qué es el amanuense? El que transliteró, cuando se estaba haciendo la traducción le colocó trompeta y no tiene el mismo significado. Es chofar, chofar es cuerno de carnero y con el chofar se celebra el Yom Teruah y el Rosh Hashanah, que es la venida de un año nuevo. ¿Por qué un año nuevo? Porque es el día donde Yahweh hace un evalúo, nos juzga por lo que hemos hecho en un año. Y en el Kippur nos da el veredicto. Amén. Nos da la sentencia, nos da el veredicto. Entonces el chofar tiene mucho que ver con la venida del Mesías. El chofar tiene mucho que ver con el arrepentimiento, porque el chofar es un campanazo de alerta. Ahora escúchenme bien. El Señor no quiere que todos perezcan, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, antes que vengan los juicios, el Señor suena la trompeta para que su pueblo se ponga a cuenta con Él. Dice la palabra, si tus pecados fueren como la grama, como el carmesí, vendrán a ser como blanca. ¿Blanca qué? Grana. ¿La grana de qué color es? Blanco, amén. Entonces, ¿por qué el Señor quiere que nos pongamos a cuenta? Para que en el Yom Kippur, cuando venga el juicio, no seamos condenados, amén. Diga conmigo, Yom Teruah, día de la trompeta, día del trompetazo. ¿Cuándo se celebra esa fiesta? El séptimo mes, el primer día del séptimo mes. Y acuérdense que el séptimo es lo perfecto. En ese día se recuerda la creación del primer Adán, la creación del mundo. Amén. En Pesach es el nacimiento de Israel como nación, el 14 del Nisan. Entonces Israel celebra dos cumpleaños, uno como nación y uno como creación y la otra como nacimiento espiritual. Usted tiene dos nacimientos. Uno el día que nació naturalmente y otro el día en que nació espiritualmente y conoció a Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, Yom Teruah, nacimiento de Adán. 14 de Nisan, nacimiento de Israel como nación y como nación también espiritualmente. Amén. Aplauden al Eterno.
¿Qué significa teruá en tu vida? ¿Qué significa teruá en tu vida? Arrebatamiento. Ya les dije, Yahshua va a venir al sonido ¿de qué? De trompeta. ¿Cuál es la fiesta en que se toca la trompeta? Yom Teruá, el séptimo mes. Entonces dice Pablo, los cuerpos en Yahshua resucitarán primero y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor en el aire. Entonces, Teruá tiene que ver con el trompetazo, con la venida del Señor y con el encuentro con Él en las nubes y también la resurrección de los muertos y la venida de nuestro Mesías a la tierra. Amén. Yo prefiero 1000 veces celebrar las fiestas del Eterno. No vamos a celebrar Semana Santa, eso es pagano. Vamos a celebrar Pesach, 14 del Nisan. Amén. Nuestra salida, nuestra liberación. Shabbat. ¿Qué nos enseña el Shabbat? Diga conmigo. Diga, Shabbat es un pedazo de la eternidad en la tierra. El Shabbat es un pedazo de la eternidad en la tierra. Shabbat era la atmósfera donde estuvo Adán y Eva, el descanso, la alegría, el gozo, el menujá, la dimensión que él creó cuando se alegró y vio que el hombre era perfecto, lo metió en el Shabbat, lo metió en el huerto. ¿Aló? Pero cuando pecó, el hombre fue echado fuera del Shabbat, fue echado fuera del Edén. Y todo este tiempo el hombre ha estado buscando el descanso. Y el descanso está en el Shabbat. Y el Shabbat es una figura de Yahshua. Él es nuestro Shabbat y Él es la puerta para regresar a ese reposo, no solamente físico, sino también espiritual. Porque el Shabbat representa la alegría total, la llenura total de alegría que el hombre necesita. ¿Aló? El reposo, la llenura de estar cerca de Elohim y Elohim cerca de él. Amén. ¿Cuántos le aplauden? Por eso nosotros decimos Shabbat, Shalom. Hanukkah. Bueno, estas fiestas ya no son dadas por el Eterno, pero fueron aprobadas por él. Es la victoria del judaísmo, de la Torá sobre el espíritu heleno. ¿Qué pasó en Hanukkah? Que Antíoco el loco Epifanes, un tirano que existió, quiso destruir a los judíos y quiso destruir la religión. Quiso destruir el culto 300 años antes del Mesías. Eso está en el libro de Macabeos, en la Biblia católica. Y se levantó Judas Maccabi. Se levantó el papá de Judas Maccabi. A ver, ayúdenme, ¿cómo se llamaba? Matatías, gracias. Matatías y Judas Maccabi el hijo pelearon y echaron fuera el espíritu sirio griego. Echaron fuera a los sirios griegos y restauraron el templo, restauraron los utensilios del templo, el culto, y no tenían aceite para todos los días. Tenían aceite solamente para algunos días nada más, y el Señor hizo el milagro de multiplicar el aceite de la menorá. Amén. Por eso se le llama Hanukkah, el día en que el Señor hizo el gran milagro de multiplicación del aceite. Y Yahshua en invierno, en diciembre, cuando se celebra Hanukkah, no la Navidad, Hanukkah, celebró Hanukkah. Él subió al templo a celebrar el día de Hanukkah, el día de la victoria, el día del milagro, el día de la multiplicación. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Purim, el triunfo de los judíos contra el antisemitismo, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la oración ante los decretos de muerte, ante los decretos del infierno, ante los decretos de la brujería, de la hechicería y del mal de ojo. Un hombre llamado Amán quiso usar los astros para dictaminar, para seleccionar el día en que iba a destruir
a toda una nación. Pero la oración de Esther, la oración de Mardoqueo, la oración del pueblo judío que se metió 3 días en ayuno, tumbó el decreto y lo transformó en decreto de vida. Y en la misma horca donde Amán iba a ahorcar a Mardoqueo, Amán fue ahorcado. ¿Cuál es la enseñanza? Que Purín es la fiesta nuestra, es la victoria sobre Satanás, es la ridiculización, es llevar al diablo a su máxima ridiculez. Por eso nos disfrazamos, por eso festejamos ese día para decirle a Satanás: estás vencido, eres un ridículo, estás aplastado. Todo lo que quieres hacer en contra del pueblo injustamente, sin nosotros haberlo provocado, está destruido, está desvirtuado, está pisoteado en el nombre poderoso de Yeshua el Machía. Amén. ¿Cuáles son los viejos rudimentos, pastor? No son las fiestas del Eterno, son las fiestas mundanas. Entonces no malinterpreten. Vuelvo y repito, ¿ya todos entendieron la palabra? ¿Ya todos se gozaron con la palabra? Antes, en otro tiempo, no conociendo a Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son dioses y demonios. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a la Virgen de Torcoroma en Ocaña. Mi mamá me llevaba al pozo de la Virgen de Torcoroma en Ocaña para que yo fuera sanado por esas aguas. ¿Aló? Yo me acuerdo que muchos de nosotros, bueno, yo personalmente, mi abuela tenía en la casa un altar con diversidad de santos. Tenía santos habidos y por haber. Yo me acuerdo que había un almanaque que tenía mi abuelo que se llamaba Bristol. Y mi abuelo sabía cuándo los santos cumplían años. ¿Aló? ¿Y cuál era el día bueno para ir a pescar? ¿Cuál era el día bueno para ir a cazar? ¿Cuál era el día bueno para sembrar una planta? ¿Cuál era el día bueno? El almanaque Bristol, yo no sé si todavía lo venden, le dice a usted el santo que corresponde para cada día. Pero todos esos santos por naturaleza no son dioses, sino que demonios. Y dice: mas ahora, habiendo conocido a Yahweh, o más bien siendo conocidos por él, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos? O sea, si usted conocía al Mesías, no tiene por qué estar cargando el santo sepulcro. No tiene por qué estar cargando la Llorona. No tiene por qué estar cargando a María Magdalena en Semana Santa. No tiene por qué estar vestido de nazareno. Si yo lo veo a usted en eso, yo digo: wow, he trabajado en vano. O sea, el hermano no entendió. Y el hermano aplaudía. Y cuando yo decía: ¿entendieron? Decían: amén. And now. Pero mírelo ahora en Semana Santa. O mírelo ahora en diciembre tragando chancho y bailando la música del loco Gustavo Quintero, emborrachándose. Es que los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver otra vez a servir. Si usted ahora conoció la Kol Torah, ya tiene que olvidarse de esas fiestas paganas, de ese calendario pagano, de todos esos días paganos. Dice: guardáis los días y los meses y los tiempos y los años, pero estos no son calendarios de la Torah. Era el calendario greco romano con sus dioses paganos y fiestas paganas. Y también escúcheme bien, los pastores dicen: bueno, no tenemos por qué guardar el Shabbat, pero si guardan Shabbat, guardan el descanso, pero instituido por Roma, ¿ve? Que es el domingo. Y les voy a decir una cosa: dentro del calendario pagano hay días de descanso. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el calendario de Roma era un calendario lleno de demonios. Tanto los días como los meses eran llenos de demonios. Entonces, hermanos, nosotros ahora estamos en la Kol Torah, en la cultura del cielo. ¿Y cuál es nuestro calendario profético?
Estoy diciendo profético. El calendario de la Torah, el calendario de Yahweh. Amén. Y por eso cada 7 días celebramos el Shabbat. Y todo el año celebramos las fiestas que están en ese calendario que se llama Mikra, el ensayo, Moadín, las fiestas que exaltan su bendito nombre. Amén. Porque Él dijo, celebraréis mis fiestas.